Hoy vamos a compartir la cena del Señor y es un momento especial. Pero cuando oraba en la mañana al Señor y le pedía que me guiara la palabra, sinceramente no tenía ni la más mínima idea de qué compartir. Y cuando empiezo a mandar el mensaje de invitación y allí el Señor exactamente me dice sobre la cena del Señor, quiero que compartas. Entonces fui a la palabra y el versículo que el Señor me indicó, me marcó. Vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de Lucas, capítulo 22. Él me marcó 2 versículos, a pesar de que vamos a compartir del 1 hasta el 20 para poder entender todo lo que es el contexto. Y en el versículo 19 y 20, en los versículos 19 y 20 del libro de Lucas dice así: antes que nada, Espíritu Santo de Dios, queremos pedir, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando, el que esté trayendo revelación y entendimiento, luz a tu palabra, a nuestras vidas, Señor, porque tú quieres hablarnos, Señor. En el nombre de Jesucristo, que seas tú y nadie más que tú. Amén. Dice así: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Estos son los versículos centrales de lo que nosotros vamos a hablar. Pero vamos a ver el contexto de lo que acabo de leer. Es cuando Jesús se prepara para ese momento en el cual iba a ser entregado, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el capítulo 22, lo voy a leer, al versículo 1 en adelante. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Está hablando de la entrega de Judas, de Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Y ahora en PN tengo un título ya aquí que dice Institución de la Cena del Señor. Y es sobre lo que vamos a... Hola, Pierito, ¿cómo estás? Institución de la Cena del Señor. O sea que estamos hablando de algo que queda instituido desde este momento. Dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Está hablando de la Pascua judía. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id preparando la Pascua para que la comamos. O sea que estamos viendo los momentos que se estaban desarrollando, en el contexto que estaban las cosas. Judas que va a entregar a Jesús. Por otro lado, Jesús que manda a Pedro y a Juan a que preparen un lugar, que vayan a un lugar específico, a una dirección, le dice, y preparando la Pascua para que la comamos, la Pascua del Señor. Ahora vamos a entrar también en detalle de eso. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entraren, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa
y con él los apóstoles. Vamos viendo el contexto y todo el preámbulo. Hablamos de la Cena del Señor y sin embargo estamos hablando de la Pascua, de la celebración de la Pascua judía. Vamos entendiendo que están relacionados y a eso vamos hoy a enfocar. Dice el versículo 15, les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Jesús les está diciendo a los apóstoles, una vez que llegaron y se sentaron en ese lugar preparado: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. De todo esto que compartimos, el mensaje parte en: haced esto en memoria de mí. Te decía que cuando estaba preparando la palabra y oraba y había ya resuelto que íbamos a compartir la Cena del Señor, yo entendía que el Señor me guiaba a comprender qué es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque Él dio un mandato, Él dio una ordenanza, que esto que hoy celebramos, vamos a celebrar, que lo vamos a celebrar al final de compartir la palabra, pues vamos a darle toda la comprensión que tiene esto que nosotros hacemos. Lo hacemos por mandato del Señor, por ordenanza, para que lo hagamos, dice, en memoria de Él, recordando lo que Él hizo en ese momento, lo que Él iba a hacer por la humanidad, ¿sí? Hay algo que quiero explicar, porque no todos los que estamos participando hoy de la palabra y quizás los que escuchen después el mensaje, no todos han recibido el bautismo por la propia fe. ¿Y qué es eso, Viviana, que estás hablando? En la palabra de Dios, para compartir la Cena del Señor, no dice nada específico, que hay que haber hecho esto o aquello, bautizarse o específicamente, no lo dice, pero sí entendemos que por el orden que se ha dado en la palabra, fue después del bautismo de Jesús, o sea, Jesús se bautizó. ¿Y qué estás hablando, Vivi? El bautismo, en la palabra de Dios, el bautismo que Jesús recibió, el bautismo por aguas, es un bautismo que la palabra de Dios nos enseña que es por nuestra propia fe. O sea que es un bautismo dado con consentimiento. Y el bautismo es un testimonio público de mi fe en Cristo. Y te hablo del bautismo porque muchos que venimos de la fe católica hemos recibido el bautismo por la fe de nuestros padres. Es uno de los sacramentos en la religión católica. Pero el bautismo bíblico que conocemos es el bautismo en el cual Jesús participó también. Cuando él se encuentra con San Juan el Bautista, que era el que estaba bautizando, le dice, Juan el Bautista dice: yo no tengo que bautizarte a ti, tú tendrías que hacer conmigo. Y Jesús le dice: es necesario que se cumpla la palabra. Hagámoslo en obediencia a la palabra. Y Jesús es bautizado. El bautismo significa morir a mi vieja vida
y renacer a la nueva vida en Cristo. Y es sumergiéndonos, porque bautizar, significa estar totalmente mojados. O sea, que debemos ser sumergidos. Y entendemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que todos aquellos que hayamos dado el paso de fe y testificado públicamente, habiendo recibido el bautismo por sumergirnos en agua, podemos estar recibiendo y compartiendo la cena del Señor. Ese bautismo que yo te explicaba simboliza lo que Jesús hizo en la cruz, que Él murió por nuestros pecados y resucitó. Cuando nosotros somos sumergidos en el agua, morimos a nuestra vieja naturaleza, y cuando salimos del agua, recibimos nuestra nueva naturaleza, nuestra vida en Cristo. Es un testimonio público, se hace ante gente, y en el mundo espiritual eso tiene incidencia. Vamos a ir viendo a través de esto. Ahora, en el caso de aquellos que no lo hayan hecho todavía, pero van entendiendo y tengan en su corazón la decisión de bautizarse conforme a la palabra de Dios, ese bautismo por sumersión, me sale la palabra, en agua, entiendo que pueden compartir la cena del Señor, pero es una decisión muy personal. Por eso quizás algunos que todavía no han dado ese paso no han sido, no nos hemos participado de hacerlo. Explicando todo esto un poco, que quizás parece que me fui por la rama, pero no, vamos entendiendo entonces que estamos en la fe en Cristo, creyendo en el Señor, en ese Señor Jesús, que nos habla hoy la palabra de Dios de una cena del Señor, la última cena de Jesús con sus discípulos. Y no solamente fue la última cena de Jesús con sus discípulos antes de que fuera traicionado y arrestado, ¿no? Ya vemos que Judas estaba haciendo los trámites, ¿sí? Fue también la última comida de Pascua de Jesús, porque lo dice en el versículo 15. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces, vamos entendiendo que de todo esto que estamos hoy compartiendo, el momento más importante o medular o en el que estamos marcándonos es el mandamiento de Jesús para recordar lo que Él iba a hacer a favor de la humanidad, derramar su sangre en la cruz, pagando Él así la deuda por nuestros pecados. 22:19 dice: tomó Él el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Por eso, hoy la palabra se centra en la cena del Señor, para que tengamos entendimiento de lo que hacemos, conocimiento. Vemos que de alguna manera Jesús usa este momento junto con la Pascua para darle el significado, el nuevo significado que tendría el nuevo pacto. De alguna manera está instituyendo el nuevo pacto, estableciendo una ordenanza, como te decía, un mandato para quién, para la iglesia. Si nosotros vamos un poquito ahora, como te hablaba de la Pascua, quiero llevarlos a comprender qué es esta Pascua que está hablando, esa Pascua que te dije que así celebraban los judíos. Pascua significa paso de muerte a vida. ¿Sí? Entonces, si miramos el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento podemos ver promesas de Dios
para ese tiempo, pero que también, o sea, al mismo tiempo, para posicionarnos en una visión que estaba por venir, en una visión futura. Y esto que te estoy diciendo, que parece medio entreverado, es, vamos a ver cómo Dios en su palabra a su pueblo le manda que celebren la Pascua anualmente, recordando, en el caso de ellos, recordando el momento en el cual Él los libera de la esclavitud. Te dije que era pasar la Pascua de muerte a vida. Y en el Antiguo Testamento podemos ver algo que hoy Jesús, a la luz de la palabra, hoy Jesús lo pone junto, lo une estratégicamente. El Señor en esa hora nos va a enseñar ahora lo que significa. El nuevo pacto sustituye al antiguo pacto, del cual te voy a explicar. Éxodo capítulo 12. Te voy a parafrasear hasta el versículo 12. Éxodo capítulo 12. Habla de la Pascua judía. Habla de eso que el Señor hizo con su pueblo. Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel, díganle que tomen, te lo voy a parafrasear, que tomen un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia, y les da toda la explicación del animal, cómo tenía que ser sin defecto, un macho de 1 año. Dice, tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14, sigue diciendo, ¿sí? Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne y panes sin levadura, y comerán, dice en el versículo 11, así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Vamos viendo entonces que en el Antiguo Testamento, conforme a las promesas de Dios, el pueblo de Dios estaba esclavo hacía ya varios siglos, y llega el momento en que se cumple la promesa de Dios, y Dios habla a Moisés y le da todas las características, las indicaciones, para que cuando Dios obre, el pueblo de Dios salga libre de esa condición. ¿Y de qué manera? Le dice que tiene que haber un sacrificio de un cordero. Vamos entendiendo. El sacrificio de Jesús habla cordero inmolado. Entonces, la Pascua, que te dije al principio que era un paso de muerte a vida. Y este pueblo tiene una promesa, y es el momento en que Dios va a obrar. Y lo que le dice que hagan es que hagan un sacrificio que marque los dinteles de las puertas de la casa, y que cuando pase la peste, que cuando pase la muerte, a ellos no los va a tocar, pero sí a los primeros, a los primogénitos, dice de los animales, no sé, eso no lo leí, pero dice de los animales y de los hombres. Y de esa manera Dios ataca a aquellos que tuvieron en esclavitud, que esclavizaron a su pueblo, ¿sí? Esta comida que le está diciendo acá, ese pan y todo eso, era parte de esa fiesta judía, de esa Pascua que celebraba anualmente, desde que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, la Pascua originalmente fue un acontecimiento milagroso, fue un milagro de Dios, que fue el fundamento que le dio forma al pueblo de Dios, a la nación de Israel.
desde ese momento que ellos fueron libres físicamente de la esclavitud de Egipto con ellos. Fueron muchas generaciones que fueron torturadas y castigadas de los israelitas. Una vez que fueron libres de la esclavitud, de acuerdo a la promesa restauradora de Dios, como vemos aquí en Éxodo, nos está descubriendo qué aconteció en esos días. Y yo te dije que te iba a leer del 12 al 14, donde vamos a entender: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Aquí está lo que te decía. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Era lo que recién te parafraseaba. Y este día os será en memoria. Prestemos atención. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y este día os será en memoria. De la misma manera que Jesús les dice a los apóstoles que hagan en memoria de Él, que celebren la cena del Señor en memoria de Él. Él que era el Cordero, Él que era el que iba a sacrificar, a dar su vida por expiación de nuestros pecados, para pagar nuestra deuda. Vamos entendiendo entonces que lo que celebramos hoy tiene a lo largo de la palabra de Dios la manifestación de la voluntad de Dios de que conmemoremos en memoria. El pueblo de Israel hasta el día de hoy, aquellos que aún no creen que Jesús es el Mesías, celebran esta Pascua. Y se lo harán por generaciones. Así que bueno, vemos que aquí en Éxodo hay una ley de conmemorar. Debe conmemorar siempre lo que aconteció. Perpetuamente, dice, ¿no? Por estatuto perpetuo, como fiesta solemne para Jehová, para Dios, en honor al Señor. Durante vuestras generaciones, las generaciones futuras deberían celebrar. Y así nos imparte también el Señor. Este concepto de la Pascua con la cena del Señor viene a dar finalización cuando Él revela el cumplimiento de esta Pascua en lo que Él es, en lo que Él va a hacer en ese momento, en lo que Él hizo. Vemos entonces a Jesús conmemorando aquí la Pascua, recordando la Pascua judía, ¿sí? Vemos aquí a Jesús rememorando lo que Dios hizo. ¿Qué pasó? Lo que Dios ha hecho, revelando lo que Dios estaba haciendo con Él y revelando lo que Dios haría a través de Jesús. Esto que parece quizás un poco extenso o confuso, es todo lo que hay detrás del compartir la cena del Señor. Para aquellos que venimos de la fe católica, cuando nosotros tomábamos la comunión, es tener comunión con Él. Y esa sangre que cubría los dinteles y marcaba las puertas, como te leía en la palabra, es como la sangre de Jesús cubriendo nuestras vidas, cubriéndonos a nosotros de nuestros pecados. La sangre de Jesús nos limpia, la sangre de Jesús nos santifica, nos aparta como pueblo suyo.
Y comparar la cruz con la Pascua nos va mostrando la naturaleza redentora que tuvo la muerte de Jesús. Esta comida, esta celebración de Pascua, el pueblo de Israel la sigue llevando adelante, la sigue llevando a cabo. Y la iglesia de Jesucristo, la iglesia que habría de venir, es la que tenía que memorar, hacer en memoria de Él lo que Él estaba enseñándonos, lo que Él iba a hacer, lo que Él hizo y tiene vigencia en nuestra vida hasta el día de hoy. Qué importante es entender el rememorar, qué importante, porque si el Señor no hubiera dado esta ordenanza, este mandato, seguramente no lo hubiéramos practicado. Pero es entender lo que hacemos. Si nosotros hacemos las cosas rutinariamente o religiosamente o en forma de acostumbramiento, hoy hemos aprendido a través de lo que el Señor quiso impartir y que sea el Espíritu Santo el que ministre a cada uno para dar mayor luz a lo que Él está hablando. Haced esto en memoria de mí. Sabes que solo en el Evangelio de Lucas está específicamente esto. Si bien en los tres evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas habla de la cena del Señor, es en este donde específicamente Jesús dice: haced esto en memoria de mí. Y también en el apóstol Pablo, en 1 Corintios 11, te voy a pedir a Agustín si vos lo lees, 11, 23 al 26, él repite textualmente lo que Jesús dijo. Así que 1 Corintios 11, del 23 al 26. La iglesia primitiva, la iglesia en su comienzo quedó cimentada en este mandato que Jesús nos dio. Es importante que nosotros lo realicemos periódicamente, que lo hagamos juntos, en comunión, congregacionalmente, en comunidad, porque es un momento en el cual nosotros reflexionamos sobre lo que Jesús hizo. Es un momento realmente de ponernos de una manera distinta a cuenta con el Señor. Porque vamos a ver ahora, cuando Agustín lo lea allí en la palabra, que dice que es necesario que estemos con un corazón adecuado. Entonces, todo esto quizás se nos escapa cuando nosotros hacemos memoria de lo que Él nos dijo. Amén. Léelo, por favor, hijo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Exactamente lo que estábamos recién diciendo, y me gustaba mostrarles en la Escritura que muchas veces nosotros, cuando celebramos la Cena del Señor, citamos este pasaje bíblico, ¿sí? En Juan 6:56, te lo leo, no le traje la marca, dice algo. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Así se cumple que la comida de la Pascua en tu vida y en la mía sea ese sacrificio que Jesús hizo, ese sacrificio de resurrección. Entonces, el participar, el formar parte de este mandato, de esta ordenanza del Señor,
Simboliza el sacrificio original de la Pascua en el Antiguo Testamento, con el cordero que se mataba y todo lo que dijimos, ¿sí? La muerte de Cristo es la que ahora hace esa expiación que antes se hacía con el animal, ese perdón, ese ser libres, que fueron libres físicamente el pueblo de Israel, y hoy somos libres nosotros físicamente y también espiritualmente. Nos salva de una esclavitud, dice la palabra de Dios, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Entonces su sangre nos rescata de una muerte eterna a todo aquel que en Él cree, y nos salva de una esclavitud en esta vida aquí. Estábamos muertos en delitos y pecados y ahora somos libres en Él. Entonces hoy, cuando como creyentes nosotros celebramos la Cena del Señor, reflexionamos, hacemos memoria sobre ese sacrificio perfecto de Cristo. Y lo hacemos por medio de la fe. Por eso te hablé desde el bautismo. Porque por la fe nosotros damos los pasos en el Señor y por fe dimos testimonio público de nuestra fe en Él. Cuando nosotros lo recibimos, estaremos siempre con Él. Lucas 22:20 se refiere al nuevo pacto. En la gracia de Dios, dice así: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Este nuevo pacto se aplica a todo aquel que tenga fe en Cristo, será salvo. Amén. Todo esto simboliza el compartir la cena del Señor. Entonces, a aquellos que decidan en su corazón, que no hayan sido bautizados por inmersión, por ser sumergidos, pero que decidan hoy en su corazón que lo quieren hacer, pueden participar. Pueden tomar en su casa un trozo de pan, aunque sea un vasito con agua, porque esto no fue preparado, pero todo eso simbolizará lo que Jesús hizo. Dice que la sangre de Cristo simbolizaba el vino, ¿verdad? ¿Cómo era allí que decía? Del fruto. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que vosotros derramáis. Porque os digo, en el 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid. O sea que el fruto de la vid simbolizaba la sangre de Jesús. Y el pan sin levadura, el pan de la Pascua, el mismo pan que hablábamos del Antiguo Testamento, simboliza su cuerpo. Así que en este momento, de una manera muy diferente, con toda esta introducción de la palabra de Dios para darle entendimiento y revelación a lo que hacemos, vamos a bendecir estos símbolos. Vamos a bendecir este jugo que representa la sangre de Jesús derramada en la cruz para expiación de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, para pagar la deuda por nuestros pecados. La sangre de ese cordero sin mancha, cordero perfecto. Como en el antiguo pacto se elegía un cordero perfecto. Y el pan, no estamos en el detalle de que no tiene una levadura, pero este pan simboliza el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Y hoy nosotros hacemos en conmemoración, en memoria de Él, celebramos esta cena. Amén. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Les voy a pedir a Camila si pueden venir. Álvaro y Carmen si quieren participar. Ya les expliqué cómo. Y si no, todo tiene su tiempo. Pero tiene que ser en el orden de Dios para que sea de bendición.
conforme a la palabra. Así que ahora vamos a participar. Yo voy a servir la cena del Señor, voy a servir en la copa. Yo te voy a pedir que le traigas a Piero algo de lo que él tiene allá para que él no desee. Si le quiere algo de comer. Sí. Voy a servir. Abuela, mi amor. Bendecimos este vino, esta sangre representada en este vino de Jesús y este pan. Y participamos del cuerpo de Cristo. Amén. Comemos. Damos gracias, Jesús. Damos gracias, Jesús, por dejarnos, por enseñarnos en tu palabra. De qué manera nosotros reflexionar, Señor mío, sobre lo que tú hiciste por nosotros. En este momento, Señor, sabemos que tú estás en nosotros. Conforme decía ahí, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo estoy en él y él está en mí. En esta hora, Señor, te damos gracias y bebemos este jugo que simboliza la sangre de Jesús derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Hacemos en memoria de él. Damos gracias, Señor. Damos gracias, Señor. Damos gracias, Señor. Sabemos que en el mundo espiritual tiene poder tu sangre preciosa y hemos bebido, Señor. Hemos bebido tu sangre y hemos comido de tu cuerpo. Hemos sido parte contigo, Señor. En esa cruz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El que come mi carne y el que bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. De esta manera, de una manera diferente hoy, estamos compartiendo este momento, esta reunión, pero con entendimiento, ¿sí? Con revelación y en obediencia a la ordenanza que Jesús dejó en su palabra. Que podamos entender que hay un nuevo pacto del que somos parte, que no hacemos las cosas por rutina ni por religiosidad, que todo tiene un sentido para nuestra vida espiritual, tiene un propósito, ¿sí? Dios sigue obrando en la humanidad. Jesús ya hizo por toda la humanidad lo que es necesario tomar, creer, para que tenga poder y autoridad en la vida de todos aquellos que creen. Te damos gracias hoy, Señor, por tu dirección. Realmente ha sido como tú lo determinaste, como tú hablaste a tu sierva, Señor. Y entendemos, Padre, que tú quieres seguir tratando con nosotros, ministrando nuestra vida a través de lo que esto significa. Reflexionar juntos lo que tú pediste que hiciéramos memoria. Volver a hacerlo en memoria de ti. Te damos gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga.